algo grande en esta noche. Démosle la oportunidad al coro, sigamos alabando el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, mi Dios. A tus pies. Arde mi corazón, a tus pies, entrego lo presto, desde el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede enseñar. De perdonarte, de acercarte a tu presencia, de levantarte, hoy me postro a adorarte.
Con más gloria a Dios vamos a recibir a nuestro predicador. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. Qué hermosa la alabanza. Que el Señor está aquí. Se mece entre nosotros. Y no hay nada mejor que estar a sus pies. Amén. Así es. Mis hermanos, los voy a invitar a abrir sus Biblias en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Perdón, Hebreos capítulo 6, versículo 10. Ahora sí. Hebreos, casi uno de los últimos libros, capítulo 6, verso 10. Hebreos capítulo 6, verso 10. Si lo hemos encontrado, le daremos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¡Aleluya! Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Amén. Mi hermana Cristina, eleve un clamor al Señor. Amado Dios, lleno de amor, lleno de misericordia, Señor amado, agradecemos, Señor, su gran amor que ha tenido con nosotros de poder estar en este lugar, Dios mío amado, para poder alabarle y bendecir su nombre, Señor, lleno de la gloria. Su presencia maravillosa está en medio Así nuestro, es, Señor. Bendito Dios, porque usted nunca nos olvida, Señor. Estamos aquí alabando y glorificando su nombre, Señor. Danos de tu fuerza, de tu fortaleza en esta hora de escuchar tu palabra, Dios mío amado. Señor, Dios mío del cielo, porque tu palabra vivifica, mi Señor amado. Bendiga, Padre, la portadora de ella, Señor amado. Usted la bendiga grandemente, Señor. Lávele, límpiele de la mollera hasta la planta de los pies, Señor eterno, de la gloria, mi Dios amado. Usted que da la sabiduría, el entendimiento, la gracia, mi Señor. Sé que todos traemos necesidad en este día de escuchar y comer pan desde el cielo, Señor amado. Dios mío, usted lo hablará, mi Señor amado. Que solamente no seamos oidores, sino hacedores de ella, mi Señor amado, mi Dios. Porque usted conoce, mi Señor amado, de qué tenemos necesidad en esta hora, Padre. Señor, si alguno ha venido enfermo, que su palabra, Dios mío, le sane en esta hora, Padre mío. Señor, más usted conoce también los corazones que están enfermos, Dios mío, del alma de usted, mi Señor amado, mi Dios. Pero hoy día fortalecerá, mi Señor amado, porque usted sabe y conoce todas las cosas, mi Señor amado, nuestros pensamientos, nuestras intenciones, Señor amado. Por eso le pedimos que usted nos bendiga en esta hora, lo ponga en la paz, en la comunión de tu Espíritu Santo, Dios mío, del cielo. Y todo, Dios mío, lo hacemos para la gloria del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para siempre. Señor, bendiga a nuestra hermana. Amén. El Señor hoy día nos trae una hermosa palabra. De respuesta, yo creo que para muchos, como bien decía mi hermana, todos venimos con una necesidad. Y es el Señor el que conoce nuestro corazón. Amén. El mío, el suyo, aún lo que usted no conoce, el Señor ya lo conoce también. Porque así de sabio es el Señor. Lo voy a volver a leer el versículo 10 porque esto es muy importante. Para que nunca se olvide. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Usted cree que el Señor no lo ha tomado en cuenta? ¿Usted cree que el Señor se ha olvidado de lo que usted ha hecho por amor de su nombre? ¿Usted cree que el Señor no ha mirado su obra?
Sí, Señor. A veces parece que es poco, a veces nos sentimos como una hormiga, Así es, Señor mi Dios. ¿cierto? Amén. Así es. Pero el Señor hoy día le dice que Él no es injusto, Gloria a Dios. sino que Él no va a olvidar su obra, ni el trabajo que usted ha hecho. Gracias, Señor. Porque como decía su palabra el día martes, decía que no quería tanto sacrificio, sino misericordia. Amén. Porque si yo voy a un hogar a visitar a un hermano y no tengo amor, ¿de qué me sirve? Así es, Señor. Estoy haciendo la obra, pero la misericordia, el amor, eso es lo que demanda el Señor de mí. Entonces Él dice y nos recalca que Él no es injusto y no se va a olvidar nunca de la obra que usted ha hecho, del trabajo que usted ha llevado adelante. Así es, Señor. 1 año, 5 años, 10 años, 20, 30, 40. Muchos de nuestros hermanos llevan más de 50 años en el Evangelio. Así es, Señor. ¿Es así? Es así. Si usted cree que su camino ha sido en vano, el Señor le dice que no. Amén. Le está diciendo que Él no es injusto y no se ha olvidado de ninguna de sus obras. Gracias. Ni de todo el trabajo difícil, porque usted y el Señor lo conocen. Así Yo no lo conozco. Quizás ni su hermano de al lado lo conocen, pero el Señor la ha visto. Así es, mi Dios. La ha visto y lo ha visto. El trabajo del varón y de la sierva del Señor dice que Él no se ha olvidado. Así es. Amén. Porque Él es un Dios justo. Amén. Y si a lo mejor usted siente que ha pasado el tiempo y el Señor no ha respondido, nos viene diciendo de tiempo que el tiempo es de Él, Amén. pero que Él no se ha olvidado. Pero dice acá, el amor que habéis mostrado hacia su nombre. Bendito sea. Todo lo que hagamos, lo hagamos para el Señor. Así es, mi Dios. Lo hagamos como para Él, Señor. Amén. Es decir, con excelencia, con preocupación, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Porque dice su palabra, el que quiere ser servido, primero debe servir. El Señor nos ayude porque debemos ser humildes para servir, mansos para servir. Ahí está la recompensa. Así es. Como Jesús, a través también de su palabra, como lo declaraban los apóstoles, Jesús lavó los pies de sus discípulos. El Maestro, el Hijo de Dios, Así es, mi Dios. sirvió. Se dedicó a servir, porque Él vino a servir. Amén. Gloria a Dios. A fin de que no os hagáis perezosos. ¿Ve que el Señor nos conoce? Sí, Señor. Porque a veces nos cansamos. Y es legítimo que nos cansemos porque el camino no es fácil. No, mi Dios. Pero a veces nos cansamos, pero el Señor nos dice, yo no me he olvidado de lo que tú has hecho. No me he olvidado de lo que tú estás haciendo. No me he olvidado de tu trabajo. Gloria a Dios para siempre, mi Dios. Qué importante lo que dice acá, que mostremos la misma solicitud hasta el fin. Que seamos solícitos, rápidos, prestos. Yo me ofrezco. Que tengamos voluntad también para hacer. Que no siempre sean los mismos. ¿Cierto? Porque el Señor dio dones y repartió en su sabiduría a todos nosotros. Sí, Señor. Entonces, como Él ya repartió en la justa medida, como podemos llevar, porque también dijo, yo no le daré más carga. Bendito Pero Él también dice que seamos solícitos hasta el fin, con la misma actitud Bendito Dios. de solicitud, de estar prestos, atentos. Cuando el Señor diga, Erika, amén, aquí estoy. Bendito Dios. Que usted esté despierto y que pueda escuchar. Amén. Con esa solicitud lo quiere el Señor, Amén, Señor. para plena certeza de la esperanza. ¿Cuál es nuestra esperanza? La vida eterna. Salvación y vida eterna. Amén. Entonces, para plena certeza de la esperanza debemos seguir adelante. Amén. Porque el Señor está con nosotros. Así es, mi Dios. Él es justo. Él conoce su obra, conoce su caminar. No dude de su Señor. No dudemos de nuestro Señor y de lo que Él ha hecho por nosotros. Gloria a Dios. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Nos dice esto porque su palabra nos da ejemplos de fe y de paciencia. Lo rescatamos muchas veces, lo recalcamos, lo ensalzamos leyendo su palabra, pero el Señor nos dice, imitémoslo. Así es, mi Dios. Entonces nos dice que ellos heredan la promesa. ¿El Señor le ha dado alguna promesa a usted en su vida? Muchas promesas, ¿cierto? Aún algunas que están pendientes, porque la vida eterna también es una promesa. Entonces, si yo quiero alcanzar la promesa, dice que debo tener paciencia y fe. Porque creo en esa promesa. No veo, pero creo. Por lo tanto, tengo fe. Y como tengo fe, tomo esa promesa y la guardo. Gloria a Dios. Sí, Señor. Así es. Eso quiere el Señor. Que no dejemos pasar
pasar las cosas, porque su palabra son muchas promesas. Y a veces escuchamos, y como decía mi hermana en la oración, nos olvidamos, somos olvidadizos. Pero las promesas del Señor son eternas. Eternas. ¿Se ha dado cuenta que a veces usted lee una palabra y la vuelve a leer a los años después y entiende otra cosa? Porque el Señor revela. Con el tiempo va revelando. A medida que vamos creciendo. Porque también dice, ¿se acuerdan cuando llamó al profeta Jeremías y él le dijo, pero Señor, yo soy como un niño? Señor, no puedo. No tengo las capacidades. Pero el Señor lo preparó. Y le dijo, ya no más, ya no eres niño. Pero cuando éramos niños, andábamos como niños, ¿cierto? Comíamos como niños y todo se nos daba como a niños. Pero hemos crecido en el Evangelio. Entonces el Señor nos da viandas, nos da cosas más pesadas, cosas que podamos llevar, porque Él sabe que podemos hacerlo. Porque todos tienen su peso de gloria, como decía su palabra, no hace mucho tiempo atrás. Y nos da un gran ejemplo. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. La multiplicación que le prometía acá era de heredad, multitud de personas, multitud de gente. Todos conocemos la historia de Abraham, una mujer estéril, pocas posibilidades de que fueran padres, pero como el Señor cuando promete siempre cumple, su promesa fue cumplida. Pero ¿qué tuvo que hacer Abraham? Confiar en el Señor. Y le fue contado por justicia. Su confianza, su fe, le fue contada por justicia. Y se cumplió su promesa. Y de hecho, Abraham dejó de existir y la promesa siguió para los descendientes. Y aún hasta el día de hoy. Porque esas son las promesas del Señor. Entonces, si el Señor a usted le prometió que iba a estar con usted, con su descendencia, ¿usted cree que usted se va a ir y el Señor se va a olvidar de sus hijos? No se va a olvidar. Porque las promesas del Señor son fieles, verdaderas. El Señor nunca falla, no cambia, ni muda de parecer. Entonces, si usted creía que su hijo va a quedar desamparado, el Señor le dice, no va a quedar desamparado. Porque yo voy a estar con él. Entonces las promesas del Señor son eternas. Pero debemos creerlas, confiarlas, tomarlas. Ser osados, como decía la palabra de Marte, valientes, tomar la promesa. Es para mí y yo la guardo. Así de sencillo. Sea valiente. Tome las promesas del Señor. Porque las promesas del Señor siempre se cumplen. Él siempre las cumple. Nosotros fallamos muchas veces. A veces decimos, hoy día voy a ir. Y pasa todo lo que no tenía que pasar y no llego a la iglesia. O no hago lo que dije que iba a hacer. Pero el Señor no es como nosotros. El Señor cumple. Cumple su promesa. Tiene aún misericordia de nosotros. Porque fuimos salvos por gracia. ¿Cierto? Porque Él quiso nomás. Entonces, como Él nos salvó por gracia, tiene misericordia. Y su misericordia se renueva día tras día. Lo que ya era ayer, el Señor ya no se acuerda. ¿Se da cuenta cómo el Señor es amplio en perdonar? Es amplio en perdonar. Lo que a veces a mí me cuesta, a usted le cuesta. Le daña, le roza, le duele, lo hiere. Pero el Señor no es como nosotros. Y así como también nos mostraba en su palabra, a veces el Señor hiere y Él mismo sana. A veces no es el Señor, pero el Señor me sana. Y sabemos que las heridas del alma son mucho más profundas. Pero el Señor tiene poder y todo lo sana, todo lo cura. ¿Por qué? Porque nos quiere usar. Y como nos quiere usar, el vaso tiene que pulirlo. Tiene que volverlo a cocer como el barro. Volverlo a formar muchas veces. Y ese proceso no es fácil. Lo cantamos. A veces somos inconscientes en lo que estamos cantando. Yo quiero ser como el vaso en las manos del alfarero. Pero qué difícil es desarmarse completo hasta el suelo y volverse a disponer en las manos del Señor. Desde el suelo. Es decir, cuando estoy solo, cuando mi familia ya no está conmigo, cuando me siento abandonado, cuando no me siento nada, el Señor me toma. Y me arma, me forma y me pule como Él quiere. Qué grande es nuestro Señor, qué maravilloso es nuestro Señor, que aún desde ese lugar Él nos sacó y nos usa. ¿Se da cuenta cómo el Señor tiene misericordia? Y nos usa y nos honra muchas veces. Porque el Señor es grande, amplio en perdonar y grande en misericordia. Y fíjese
lo que dice acá, finalmente, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea, ¿cuál es el galardón de la paciencia? Alcanzar las promesas del Señor. Muchas veces, siempre me acuerdo de la predicación de mi hermana Bélgica, cuando decía, yo le pido paciencia y el Señor me la prueba. ¿Cierto? Como predicaba nuestra hermana, porque el Señor prueba la paciencia, porque la menciona muchas veces en su palabra, que debemos ser pacientes y orar. Debemos tener paciencia y esperar. Es difícil tener paciencia, sobre todo las personas que son más ansiosas o que les gustan las cosas más rápido, porque nuestra naturaleza humana también de repente nos traiciona. Pero el Señor nos insiste y nos pide paciencia. Ser pacientes y orar. ¿Se da cuenta cómo es el Señor? Todo es en su tiempo, en el que Él quiere, como Él quiere. Pero nos pide ser pacientes. Confiar en Él por sobre todas las cosas, porque su promesa está. Y lo más importante es que Él vio su obra. Él vio su trabajo. Él ha visto su trabajo, hermano. Gloríese en el Señor, alégrese en el Señor, porque todo lo que usted ha hecho no ha pasado en vano. No ha pasado y nadie se ha dado cuenta. El Señor lo ha visto. Y Él muchas veces dice que la recompensa es ¿dónde? En público, ¿cierto? Muchas veces el Señor nos recompensa en público y hace notorio lo que nosotros podamos hacer, pero nos pide hacerlo en secreto. Que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda. También lo menciona el Señor en su palabra, porque muchas veces por ayudar quizás queremos en realidad ser vistos o ganarnos algo, el favor de alguien o la amistad de alguien. Pero el Señor nos viene diciendo en su palabra, miradme a mí, por sobre todas las cosas, porque yo soy el blanco perfecto. No por nada nos dice que lo miremos a Él. Entonces todo lo que hagamos es como haciéndolo para el Señor. Y cuando pensamos en nuestro Señor, yo creo que a todos nos pasa, queremos hacer lo mejor que podamos. Queremos darle lo mejor de nosotros. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Cuando el Señor la llama y le pide que haga algo, usted quiere hacer lo mejor que pueda, lo mejor que le salga, prepararse lo mejor que usted sepa. Muchas veces, aún en nuestra ignorancia, nos tratamos de preparar lo mejor que podamos y nos disponemos en las manos del Señor. Y el Señor, ¿qué hace? Nos usa y tiene de nosotros misericordia. Y como tiene de nosotros misericordia, después nos llena de gozo, nos llena de alegría, nos llena de gratitud. Nos llena el Señor, porque el que sube acá no baja vacío, nunca baja vacío. El que viene a sus plantas jamás se va vacío. Pero que nos pide disposición, abrir nuestro corazón. No es un decir abrir nuestro corazón. Muchas veces ponemos muchas barreras, vivimos en una sociedad difícil, en un mundo malo, pero el Señor nos ha dicho, yo a ti te voy a dar paz. A ti nada te va a faltar. Afuera puede estar el caos, pero tú ¿qué tendrás? Paz. Aleluya, Señor, amén. Vas a vivir en paz. Amén. Y la paz del Señor la conocemos, ¿cierto? Así es, Padre. Donde nada nos mueve. Nada nos mueve. Porque la paz del Señor es una paz única. Que a veces el mundo no la entiende y te dice, pero ¿cómo te está pasando esto? Y tú no reaccionas, no estás haciendo nada. El mundo lo cuestiona. Y uno está tranquilo. Y uno ni se lo explica, lo trata de dimensionar y dice, pero yo estoy bien. Yo estoy tranquilo. El Señor me ha dado paz, porque el Señor la da. Y cuando Él la da, nosotros la recibimos. Y el mundo no nos entiende. Parecemos locos muchas veces, viniendo a la iglesia en la semana, gritando como condenados, cantando hasta que nos duele la garganta. Pero ¿a quién la adoramos? ¿A quién adoramos? ¿Quién es el dueño de toda la honra, de toda la gloria que manifestamos en este lugar? Nuestro Señor. Entonces, si parecemos locos, no importa. No importa si parece loca, no importa si nadie la entiende. No importa. El Señor se agrada de su alabanza, de su adoración. Que usted abra su corazón, que entienda lo que canta. Porque usted lo está declarando. Entonces, si dice, no hay nada mejor que estar a tus pies, estamos a los pies. Amén, Señor. Humillémonos al Señor para estar a los pies de Él, no a los pies del hermano, a los pies del Señor. Humillémonos delante del Señor. Seamos conscientes de lo que cantamos porque estamos declarando. Y nuestra boca cuando declara confirma. Y si la gloria del Señor se siente es porque estamos unánimes, estamos en comunión. El Señor confirma cada cosa, hasta la
lamentablemente. ¿Por qué? Porque pasó de largo, porque no se dio cuenta. Amén. Preocupémonos entonces, mi hermano, porque cuando venimos a la iglesia debemos disponernos. Así es. Usted cruza esa puerta y se olvidó de todo. Amén. Su primera oración, Señor, despójame. Amén. Despójame de toda preocupación, de todo pensamiento, de Amén. toda cosa que vaya a empañar tu gloria. Apague su celular para que no esté preocupado el celular. Así es, mi Dios. Porque usted viene a disponerse como un vaso. Porque usted nunca sabe cuándo el Señor la va a ocupar. Por lo tanto, el vaso siempre debe estar limpio. Siempre debe estar preparado. Entonces, de la puerta para adentro, usted se dispone en las manos del Señor. Entonces, cuando la gloria del Señor baja, porque baja, Amén. usted la pueda sentir. Así, Señor. Usted pueda sentir como el Señor le va quemando desde aquí arriba. ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Cómo le quema las orejas. ¡Padre! Cómo le enciende el cuerpo. Cómo todo su Amén. ¿Usted lo ha sentido? Amén. Yo sé que lo ha sentido, lo está sintiendo en Amén, este momento. Señor. Porque el Aleluya. Señor es uno solo. El Padre. Señor que adoramos es uno solo. Su espíritu es uno solo. Por lo tanto, otros espíritus no oiremos. Así es, mi Dios. El enemigo puede estar en la oreja, pero el Señor le dio la autoridad para echar a su enemigo. Amén. Se la dio. En el nombre de Jesús, todas las potestades salen corriendo. Amén. Porque usted es un hijo de Dios, Así es. una hija de Dios. El Señor hoy día viene a levantarle. Si usted estaba decaído, le dice: yo no me he olvidado de ti. Amén. No me he olvidado de tu obra. Dios. No me he olvidado de tu camino. Gracias. No me he olvidado de lo que has hecho. Y como Él nos ha olvidado, Él tiene una recompensa para Amén, nosotros. Señor. Pero seamos pacientes. Esperemos con paciencia como Abraham la esperó y alcanzó la promesa. Y la promesa es eterna. De generación en generación. Amén. Grandes multitudes de una mujer estéril. Así es, mi Dios. ¿Se da cuenta el milagro del Señor? Amén. Muchos declaramos acá que somos un milagro porque así es. Somos un milagro porque el Señor hace milagros. Así es, Pero Padre. debemos confiar, debemos creer. Me gozaba el día martes con mi hermana que contaba su experiencia con su hijo. Cómo ella se asombraba que el Señor abría puertas, ventanas, todo. Y todo se dispuso para que todo fuera. Porque así hace el Señor. Él mueve todo lo necesario. Si creemos, si tenemos fe, Él mueve todo lo necesario. Yo sé que más de, yo la menciono a mi hermana, pero sé que más de alguno también tiene el mismo testimonio. Cómo el Señor abre puertas, abre ventanas, abre circunstancias que eran imposibles, porque el Señor es el Dios de lo imposible. Amén. No por nada lo declaramos. El Señor que usted pensaba que no iba a poder, y hoy día se da cuenta que puede. Y en el momento decía: no, allá yo no voy a llegar, y se da cuenta que ya llegó. Amén. ¿Se ha dado Así es, cuenta? Señor. Amén. En su trabajo el Señor lo honra. En su colegio el Señor lo honra. En su clase, en su universidad el Señor lo honra. Porque un hijo de Dios no pasa desapercibido. No, mi Dios. Y es porque el Espíritu Santo mora en nosotros. No es porque seamos piedritas preciosas ni especiales. Es porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Su Espíritu mora en nosotros. Gracias. Y donde vamos, preocupémonos de ser bendición. Bendición para todo el que nos rodea. Muchas veces no es necesario ni una palabra. No, Señor. Muchas veces basta un abrazo. Muchas veces basta un testimonio. Y yo con mi actuar doy un testimonio. Así es, Señor. ¿Usted se ha dado cuenta? Amén. Usted con su actuar da un testimonio y dice: ella es rara. Ella no sé, es diferente, algo tiene. Porque el mundo no lo entiende. Muchas personas no lo entienden. Pero el Señor va dando testimonio. Es como que uno va y va con una aureola alrededor. Así como con algo alrededor. La gloria del Señor se manifiesta. Así es. Muchas veces, no necesariamente estando aquí en la iglesia. No, mi Dios. O el Señor no le ha hablado a usted en la calle, Amén. en su casa, Así es, Padre. en la oración en su hogar, Así es, papá. caminando por cualquier parte. El Señor se manifiesta cuando Él quiere. Así es, Dios. Pero debemos estar atentos, prestos. Y no olvidarnos de lo que dice el versículo 10, lo voy a volver a leer. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. No se olvide de eso. Ese versículo guárdelo en su corazón. El Señor no se ha olvidado de lo que usted ha hecho. Y el Señor lo recompensará. Cuando Él quiera, como Él quiera. Pero sabemos que las recompensas del Señor, ¿cómo son? ¿Son pequeñas? ¿Son pequeñas? No, mi Dios. Sobreabundan, son Amén. tremendas.
Nos sobra la bendición. Amén. Y como nos sobra, el Señor nos dice, bendiciendo te bendeciré. Amén. Entonces, como nosotros hacemos la obra, y el Señor nos bendice. Si usted hizo una, el Señor le da 3. Gloria a Dios. ¿Se da cuenta cómo es el Amén. Señor? Es más generoso que nosotros. Así es, Padre. Mucho más generoso que nosotros. Entonces la palabra del día de hoy es para que usted se levante, se aliente de que Dios no se ha olvidado de usted. Gracias, Señor. De lo que usted consideraba tan pequeño, el Señor lo ha mirado. Gracias. El Señor lo ha visto. Donde usted ha dejado esa pequeña semilla, el Señor lo ha visto. El Señor ha mirado su actuar, su obra, su proceder, el amor que usted ha puesto en ese trabajo. El Señor lo ha mirado. No se olvide de eso. Y seamos solícitos, sigamos siendo solícitos, pero hasta el fin. Amén, Señor. Seamos pacientes, perseveremos, pero hasta el fin. Que el Señor nos ayude porque sin Él no podemos. Así es, Padre. Sin Él nos cansamos. Gloria a Dios. Sin Él, como decía, pasamos al desierto y si no estamos con Él no lo pasamos, morimos en el Gracias, mi camino. Dios. Pero como estamos con Él, todo es más fácil. Todo es más liviano. ¿Se ha dado cuenta? Los problemas para el mundo son distintos a los problemas del cristiano. Muchas veces pueden ser el mismo, pero mi forma de verlo es diferente. Y además tengo al Señor. Qué mejor que tener al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón. No cualquiera lo puede decir. No, Señor. Amén, Señor. Pero como el Señor está con nosotros, Él va a estar siempre. Crean esa promesa. Amén. Si el Señor le dijo que Él va a estar con usted, con su descendencia, con sus hijos, con sus nietos, bisnietos y aún los que no conozcan, confíen en esa promesa. Amén. Que el Señor estará con usted. Y si cree que no va a tener bisnietos, crea al Señor que le va a dar bisnietos y los va a ver. Créale al Señor. Porque las promesas del Señor son fieles y son verdaderas. Así que mi hermana Yanna, créale al Señor. Amén. Créale al Señor. No dude de las promesas del Señor. Así es, No Padre. dude. Porque el Señor es grande, amplio, maravilloso y misericordioso. Y si Él quiere que las puertas y las ventanas se abran, las puertas y las ventanas se abrirán. Y si Él quiere que se cierren, también se cerrarán. Entonces nos disponemos en las manos del Señor. Eso es lo que quiere el Señor, que nos dispongamos, confiemos en Él, tengamos paciencia, porque los pacientes, los que esperan, ellos heredarán los cielos. Que el Señor nos ayude para estar dentro de esos pacientes, de esos que velaron, de esos que esperaron, de esos que dieron el ancho, porque esta carrera no es fácil, es muy difícil. No hay cristiano que no haya pasado alguna prueba, o más de alguna, muchas. ¿Se ha dado cuenta usted? Pero si perseveramos, el Señor también nos respalda, nos responde y está con nosotros. Qué mejor que el Señor siga con nosotros. Mis hermanos, esta es la palabra del día de hoy. Espero que edifique su vida, lo restaure, lo levante, lo fortalezca, porque el Señor hoy día nos dice que Él no se ha olvidado de ninguno de sus hijos. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Nos demanda paciencia, la misma solicitud de cuando empezamos y nos ofrecíamos para todo, esa misma solicitud al Señor, directamente hacia el Señor. El Señor les bendiga, bendiga esta palabra y que, como dice la parábola del sembrador, haya caído en buena tierra, para que el fruto sea al 100 por 1, al 100 por 1. El Señor les bendiga, mis hermanos. Entrego este lugar a mi hermano Esteban con 3 glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Vamos a pasar a la oración para dar gracias por la palabra. Que el Señor bendiga a nuestro hermano Abel para que pase a dar gracias por la palabra.